Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Neftalí Tapia Orozco. Actualmente curso el quinto cuatrimestre de la Maestría en Enseñanza de las Ciencias en la Universidad Virtual del Estado de Michoacán, en la asignatura Discurso y Argumentación en la Enseñanza de la Química. En esta ocasión vamos a hablar sobre la argumentación, específicamente haciendo énfasis en la argumentación científica escolar en las clases de química. En el año 2000, algunos autores como Jonathan Osborne, Rosalind Driver, Paul Newton publicaron un artículo en la revista Science Education. En este artículo establecían las normas de la argumentación científica en las aulas. Entre otras cosas, estos autores denunciaban las escasas oportunidades que tienen o que siguen teniendo los estudiantes para practicar argumentaciones en las clases de ciencias, y también denunciaban o ponían en entredicho los deficientes conocimientos pedagógicos de los profesores en la utilización de la argumentación como técnica didáctica para una mejor enseñanza de las ciencias. La argumentación tiene un papel central en la producción científica y en el aprendizaje de las ciencias, y su omisión en el currículum escolar constituye un problema que necesita ser atendido. En las últimas décadas, la investigación didáctica de las ciencias naturales ha revelado el papel que la argumentación puede jugar en los diferentes planos del aprendizaje, y ha motivado la reflexión de los profesores en los diferentes niveles educativos. La argumentación en ciencias se considera una habilidad lingüística cognitiva que se apoya en procesos complejos metacognitivos, los cuales se transmiten en el lenguaje oral o escrito y se manifiestan en producciones de textos. Es así que la argumentación la podemos entender como la capacidad cognitiva y comunicativa para producir, evaluar y aplicar ciencia. A través de la argumentación y sus explicaciones son necesarias y fundamentales para justificar y evaluar las afirmaciones del conocimiento en la ciencia. Estas habilidades cognitivo-lingüísticas exigen un alto nivel de desarrollo por parte de los estudiantes. Ahora bien, en la investigación de la didáctica de las ciencias existe un gran interés por saber cómo se llevan a cabo los sistemas de comunicación en las clases, es decir, el análisis del discurso en el aula, entendiendo por discurso un sistema de comunicación en una comunidad o en un contexto determinado, el cual puede ser el propio aula o un sistema científico como puede ser el laboratorio, y sobre todo la parte de los significados que comparten estos participantes en la comunidad mediante la expresión del lenguaje oral o escrito, pero también a través de gestos, dibujos, gráficos u otros modos de comunicación. Se asume que la argumentación científica escolar es un proceso cognitivo-lingüístico que da lugar a la producción de un texto que explica, en el que pueden reconocerse cuatro componentes: el componente pragmático, la parte retórica, la parte teórica y la parte lógica. Acepción del término. En los estudios en torno de la argumentación, Jiménez Aleixandre, 2010, define la argumentación como la capacidad de evaluar enunciados con base a pruebas. El Grupo de Lectura y Escritura en Enseñanza de las Ciencias de la Universidad Autónoma de Barcelona la define como una actividad social, intelectual y verbal que sirve para justificar o refutar una opinión. Por otra parte, Stephen Toulmin, en 1958, define la argumentación
como la elaboración de un discurso cuya finalidad es convencer o hacer partícipes a otros en una conclusión, en una opinión o en un sistema de valores. La argumentación científica escolar, enmarcada en el modelo cognitivo de ciencia escolar, es entendida como un procedimiento de tipo cognitivo lingüístico, como ya lo mencionamos, que da lugar a una producción de un texto que explica, en el cual se subsume un fenómeno natural bajo un modelo teórico. En este texto explicativo podemos reconocer 4 componentes, como ya lo mencionamos anteriormente: el componente pragmático, que sería la adecuación al contexto; la parte retórica, es decir, la intención de persuadir al otro, de persuadir al receptor; la parte teórica, en donde se ajusta al modelo teórico de referencia; y la parte lógica, que sería la estructura sintáctica del texto. Recorrido histórico del concepto de argumentación. A través de la historia, el concepto de argumentación ha sufrido una serie de transformaciones en sus diferentes acepciones o definiciones. Retomando los aportes de los filósofos griegos, podemos advertir que para ellos la argumentación era razonar y llevar a cabo inferencias. Su objetivo era especialmente convencer, modificar las ideas, las actitudes, las decisiones o incidir en el actuar de uno o varios interlocutores. Esta forma clásica de entender la argumentación se extendió desde Aristóteles hasta finales del siglo XIX. Según Plantin 2012, la argumentación forma parte de la lógica o arte de pensar correctamente, de la retórica o arte de hablar bien, y de la dialéctica o arte de dialogar bien. Vamos a continuar con la línea del tiempo en la historia del concepto argumentación. Marcus Fabius Quintilius tuvo gran influencia en lo concerniente a la retórica durante el resto de la antigüedad y buena parte de la Edad Media. Elaboró las llamadas reglas retóricas. La retórica antes del siglo XX era una disciplina que formaba parte de las cátedras de diferentes universidades. Al igual que la retórica, la lógica pasó de ser considerada como arte de pensar a arte de calcular, ya que dejó su principal función rectora y crítica para pasar a formar parte de las matemáticas. Para el año de 1958, Stephen Toulmin publicó Los usos de la argumentación, en donde propone un esquema conocido como el modelo argumentativo de Toulmin. Esta alternativa argumentativa ha sido denominada la argumentación como operación intelectual. Para el año de 1990, Grice desarrolla otra teoría, la teoría conocida como la teoría de la argumentación o lógica natural, la cual se centra en el estudio de procesos cognitivos de la argumentación. Ya para el año 2004, Grothendorf define el argumento como una actividad verbal, social y racional dirigida a convencer a una crítica razonable de la capacidad de aceptar un punto de vista planteado. Modelos de argumentación. Entre los modelos argumentativos más relevantes, más importantes, tenemos el modelo de Adam, el modelo de Van Dijk y por supuesto el modelo de Toulmin, que es sobre el cual hablaremos un poco. El modelo de Toulmin es una herramienta
para la descripción lógica de un texto argumentativo. Este modelo tiene está estructurado en 6 partes, en 6 componentes. La parte número 1, que vendría a ser la tesis, es decir, el punto de vista que se expone y que vamos a sustentar. El número 2 sería la evidencia, o los datos o información en la que se basa la tesis. 3, el respaldo de la evidencia. Es donde se aportan las pruebas sobre el hecho o sobre los datos concernientes al fenómeno o a lo que estamos exponiendo. La garantía, que justifica y respalda la evidencia con reglas, leyes y principios. El elemento número 5, que vendría a ser la modalizador, o la fuerza que tiene la conclusión. Y finalmente, la excepción a la tesis propuesta o la reserva. Entonces, de esta manera podemos decir que el modelo de Tolmin en el contexto didáctico es el más utilizado en las clases de ciencias, y no solamente en las clases de ciencias, sino en algunas otras disciplinas como las matemáticas, la historia, el inglés inclusive, dado que en las ciencias, dentro del campo de las ciencias, nos permite que los alumnos reflexionen sobre la estructura de un texto argumentativo y la importancia de las relaciones lógicas que debe haber entre ellas. La argumentación científica escolar. Indudablemente que cuando los alumnos desarrollan habilidades argumentativas, de manera inmediata sus aprendizajes serán siempre significativos. Aprendizajes de contenidos científicos escolares, y a su vez desarrollan el dominio de estrategias metacognitivas y autorregulatorias. Esto a través de un modelo denominado de argumentación científica escolar, el cual se define como la producción de un texto en el cual se explica, considerando que la explicación es un elemento fundamental en la ciencia. Sin embargo, hemos encontrado en la literatura que y en la práctica cotidiana de la didáctica profesional, que por pese a acuerdos y consensos de la enseñanza de la argumentación, esto se ve retardado, se ve postergado su verdadero aterrizaje en las aulas de los diferentes niveles educativos. No se enseña a argumentar básicamente porque esta práctica consume tiempo de clase en la exposición de contenidos teóricos. Esa es una razón. Una segunda razón es porque se asume que alguien más ya habrá ocupado o se habrá ocupado de esta situación de la argumentación. ¿Quién? Seguramente los profesores de lengua y literatura. Kuhn, 1993, propuso conceptualizar el aprendizaje de las ciencias como argumentación, en contraste con la concepción del aprendizaje exclusivamente como exploración. Desde su perspectiva, argumentar es un proceso cognitivo que debe ser enseñado. Es decir, el sujeto que está elaborando un argumento tiene que ser consciente de qué piensa y cuáles son sus propias teorías acerca de aquello sobre lo que sustenta su argumento. Por tanto, es posible que los estudiantes aprendan a argumentar en ciencias por medio de la actividad cognitiva y metacognitiva, pero socialmente compartida. Es decir, se trata de argumentar en ciencias, argumentando y reflexionando sobre la argumentación. De esta manera, entonces, encontramos que el concepto de argumentación científica escolar
se enmarca en el modelo cognitivo de ciencia escolar, que considera que la ciencia que se desarrolla en las escuelas asume ciertas semejanzas o particularidades que la diferencian en sí de la ciencia erudita, pero que aún así puede ser llamada ciencia. Esta concepción de ciencia escolar reclama un modelo de explicación y argumentación que mantenga coherencia con los objetivos de comprender y comunicar adecuadamente los modelos científicos. Un modelo de argumentación para la clase de ciencias. Aduris y Bravo 2008-2012 definen la argumentación científica escolar como la producción de un texto en el cual se explica. La argumentación es una competencia cognitivo-lingüística nodal para la actividad científica, ya sea erudita o escolar. Este modelo de argumentación presenta 4 componentes, como ya lo habíamos mencionado anteriormente. El componente retórico, presente en todo argumento, que alude a la voluntad de convencer al interlocutor y de cambiar el estatus que un determinado conocimiento tiene para él. El componente pragmático, toda argumentación se produce en un contexto al cual se ajusta y se adecua, y en el marco de cual toma sentido. El tercer componente es el componente teórico, que se refiere al requerimiento de la existencia de un modelo teórico que sirve de referencia al proceso explicativo. Y finalmente el componente lógico, que apoya la estructura sintáctica con la cual se elaboró el texto producido. Desde nuestra perspectiva, entonces, la puesta en marcha de la competencia argumentativa da por resultado la producción de un texto explicativo. Precisamente este tipo de texto supone mayores desafíos cognitivos para los estudiantes, porque los obliga a analizar e identificar las relaciones existentes entre los mismos conceptos. La argumentación se pone en práctica en el aula cuando se propone la resolución de problemas auténticos o cuando se les brinda a los estudiantes la oportunidad de discutir problemas relevantes para ellos. Se podría considerar las siguientes fases del proceso argumentativo de acuerdo a Aragon 2007. 1. La presentación de datos o hechos. 2. La conclusión o tesis que se defiende. 3. La justificación o razones o argumentos que conectan los hechos iniciales con la conclusión. La justificación de una tesis puede reforzarse con comentarios para darle más énfasis, sobre todo si la fundamentación no es concluyente y suele ir acompañada de refutadores. A manera de conclusión, podemos decir que la argumentación tiene un papel muy importante en el aprendizaje de conceptos científicos, puesto que favorece su comprensión, ya que implica relacionar los contenidos científicos con problemáticas reales. Por otra parte, el diálogo argumentativo contribuye al aprendizaje de los estudiantes, siendo una herramienta fundamental en el trabajo colaborativo dentro del aula. La argumentación nos permite estructurar diversas formas de razonamiento, mejorando la comprensión de la naturaleza de la ciencia. Asimismo, la argumentación nos permite potenciar y beneficiar la capacidad de comunicación dentro del aula y promover el pensamiento crítico y la capacidad de decisión. Esto sería todo lo relacionado a esta temática. Hasta pronto, nos vemos.